Buenas tardes, soy Laura Hernández y estamos un día más en la radio La Voz Joven, de nuevo con los programas de Fundoro. Y hoy es 25 de marzo de 2025, se encuentra Tommy en cabina y tenemos dos invitadas muy especiales, de nuevo hablando de los seminarios de Fundoro, Lina y Pilar, Lina Velarde y Pilar Cano, que son ingenieras, y hoy vamos a hablar de fusión nuclear. Sí. De energía, vamos a decirlo así. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muy bien. Muy contenta. Vienen desde Sevilla ambas, a lo que repito, el seminario fue ayer, la charla, ¿no? Sí, ayer por la tarde tuvimos el seminario. Y encantada de tenerlas este mes también, el mes de la mujer, dos mujeres científicas, jóvenes. Y nada, vamos, a mí me mandó Nacho el currículum de Lina. Pilar ha sido una sorpresa muy grata. Y me dijo, mira, pensaba que era física, y cuando me pongo a leer el currículum eres ingeniera aeroespacial. Efectivamente. Y entonces aquí donde tú también eres ingeniera de la energía. De la energía. De la energía. ¿Dónde se estudia eso? Lo estudié en Valencia, en la Universidad Politécnica. Vale. Y tú estudiaste en Sevilla siempre. Sí, Vale. yo nací y crecí en Sevilla. En Sevilla y en Sevilla te quedaste. Allí me he quedado, sí. Y bueno, que me llamó mucho la atención porque tu camino al final como laboral ha ido por el tema de la fusión nuclear y tú también lo tuyo está más relacionado, pero que me llamó la atención que yo me esperaba un físico para este tema. Y mi pregunta es, ¿cómo llegas desde la ingeniería hasta este punto? La verdad es que, es, como tú dices, es un poco un camino inesperado Sí. al final, porque yo empecé aeronáutica o aeroespacial, que se llama la carrera ahora en Sevilla, porque me gustaban los aviones, me parecía interesante, ¿no? Cómo volarán esos cacharros. Y cuando empecé la carrera, pues pensaba que me iba a acabar dedicando... Es verdad que me gustaba más el tema del espacio, entonces en Sevilla están empezando ahora a tener un poco más del tema espacial, pero en general la carrera siempre se ha centrado mucho en el tema aeronáutico, ¿no? De lo que son los aviones como tal. Y ya cuando terminé la carrera, pues yo seguía pensando me iba a dedicar a eso y empecé el máster, que es el máster habilitante al final para como ser ingeniero como tal, que ahora Sí. para poder firmar proyectos tienes que hacer Que ser un máster. máster porque hay que habilitarlo todo. Efectivamente. No se acaba nunca, uno nunca termina de estudiar. Pero cuando estaba haciendo el máster, que además justo me pilló el COVID en medio porque fue 2020, hice unas prácticas, tuve una beca de investigación aquí precisamente en Tenerife, en el Instituto de Astrofísica. Y empecé a conocer gente que hacía pues otras cosas, ¿no? Un poco de investigación y gente que se dedicaba, eso, la gente que yo conocí estaba haciendo doctorado. Uh-huh. Y bueno, aquí concretamente pues son temas más de astrofísica que ya te digo que era un poco algo que me interesaba y que en Sevilla no estaba tan extendido a lo mejor el tema del espacio. Y cuando terminé de hacer aquí las prácticas, que me quedaba el segundo año de máster, se me abrieron dos posibilidades, dos caminos a la vez. Uno fue hacer aquí el TFM, hacerlo en colaboración con el IAC, con el Instituto de Astrofísica, en un tema de solar, de investigación del sol. Y a la vez, cuando volví a Sevilla a terminar el segundo año de máster, vi una oferta de no me acuerdo si eran prácticas remuneradas o un proyecto, con un grupo de fusión, de investigación en fusión. Vale. Y me llamó mucho la atención porque, no sé, era un proyecto como que parecía muy interesante, muy chulo y muy distinto también de lo que hacía en la carrera, pero también un poco enfocado al tema del sol, porque al final la fusión es la energía de las estrellas. Y entonces pues les escribí y me dijeron que ya eso se había asignado, porque le escribí súper tarde, se había cerrado el plazo como un mes antes. Pero me dijeron, bueno, si te interesa, nos ha gustado tu currículum, vente, puedes hacer el TFM con nosotros, el trabajo de fin de máster y ya vamos viendo. Y ahí al final me engancharon, entré en el grupo en Sevilla, que es verdad que era un grupo muy joven, muy abierto también, acababa de terminar el COVID, entonces todos estábamos deseando salir a la calle y hacer amigos. Cosas y todo, y salir todo el rato. Entonces congeniamos muy bien en el grupo y al final pues básicamente me engañaron para que hiciera el doctorado con ellos y ahí estoy a día de hoy. Y Pilar, vale, primero tu carrera, ingeniería de la energía, me suena un poco más distinto. Esto me pasaba a mí, yo estudié ciencias ambientales y en Canarias era la primera vez que yo fui a la quinta promoción y todo el mundo me preguntaba, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Mi pregunta es, ¿qué es eso? Sí, no, pues es verdad que está más enfocada en principio a temas de energía renovable, eficiencia energética y cosas así, pero también tocaba dentro de la carrera un poco las tecnologías nucleares, más la fisión que la fusión, pero bueno, también tuve que hacer alguna asignatura de tecnología nuclear.
Y por ahí fue por donde a mí me empezó a llamar la atención el tema de la física nuclear y de la fusión nuclear. Y eso. Pero se puede decir que entraste a la carrera en búsqueda más de las energías renovables, por algo así, Sí. y acabaste encontrando... Sí. O sea, en general me interesaba todo el tema de la energía, de cómo se producía la energía, la electricidad, cómo se transportaba, un poco el tema en general. Y ahí ya pues fui descubriendo las distintas partes y me llamó mucho la nuclear. Vale. Comentar que tú viniste a dar la charla en Fundoro, que era la fusión nuclear, creando un sol en la Tierra. Y ustedes dos se conocen de esto mismo, de este doctorado. Ujú. Tú ya lo terminaste. Sí. Sí, ya eres doctora. Sí. Entonces, perdón, doctora Pilar. Claro. Y cómo, o sea, a ver, ¿cómo llegas tú al doctorado principalmente? Porque ya nos lo contó. ¿Y cómo se conocen y qué es lo que hacen trabajando juntas? Pues yo al doctorado llegué por esto, me gustaba el tema de la nuclear y tal, y sobre todo me llamó la atención la fusión nuclear. Es verdad que esta tecnología como tal, como todavía no existe, está en desarrollo, sobre todo se hace investigación. Y ahí fue cuando yo hice un poco el cambio a la física nuclear más que a la ingeniería. Vale. Y conocí, mirando qué opciones había en España, realmente no hay muchos máster en tecnología de fusión. Y vi que conocía al grupo del Plasma Science and Fusion Technology, que es el grupo en el que estamos las dos. Y empecé, pues, igual que Lina, primero hice un máster y me gustó el tema y me propusieron el doctorado y pues allí que lo hice. Sí. Y nos conocimos en el grupo. Sí, cuando yo entré ya estaba Pilar casi terminando, ¿no? Estabas en el último año del doctorado más o menos. Sí. Y bueno, eso. Luego ella ya terminó y se fue a Alemania. A hacer el postdoctorado, sí. ¿Hiciste un postdoctorado y qué tal? Bien. ¿Estás en ello? Bien, bueno, el primero ya lo hice, fueron 2 años ahí en Alemania y la verdad es que a nivel laboral muy bien. Allí tienen un centro de investigación que está muy bien. Tienen un laboratorio con un reactor de los que trabajamos nosotras, que son tipo tokamak, se llama. Eso sí que luego podemos explicar un poco más. Sí, porque ahora cuando yo pasé esto, vamos a llevar por de preguntas técnicas desde mi desconocimiento total. Claro, sí. Nivel usuario. Claro. Y nada, yo estuve eso un par de años y la verdad es que son centros muy grandes, los que aprende muchas cosas, ¿no? De mucha gente, muchos expertos allí trabajando y ya, bueno, cuando terminé los 2 años fuera, empecé a pedir becas para volver a España y he tenido suerte, me han dado y he podido volver al Grupo de Sevilla. Que igual podemos dar un poco de contexto, sí. Porque no sé si también la gente que nos oye sabe cómo funciona la investigación en España. Sí, es tan interesante. Claro. Tienen que hacer un máster obligatoriamente, primero que todo. Claro, eso es algo que hay que mencionar. Sí, para poder hacer un doctorado tienes que haber hecho un máster. Y ya una vez que haces el doctorado, si te quieres dedicar a la investigación, al final lo más fácil, fácil no es, pero bueno, el camino que se suele seguir es común, porque fácil no es. Eso, el camino común es quedarte en la universidad, si tienes suerte, pues investigando, y al final eso va ligado también a la docencia en la universidad, porque en España es verdad que luego tenemos centros de investigación puramente como el CSIC, pero por ejemplo de nuestro campo no hay institutos en el CSIC, entonces o estamos en una universidad ligadas a una universidad o no podemos dedicarnos a investigar en esto. Entonces, una vez que terminas el doctorado, para poder quedarte en la universidad es un proceso muy complicado. Y lo más fácil es Sí, lo que más te habilita a pedir luego becas y financiación y eso es irte al extranjero y tener un poco de experiencia en el extranjero, porque y solo volverte. Te permite sobre todo aplicar, o sea, te desbloquean las becas, porque es que hay becas que el requisito es que hayas estado 2 años fuera de España después de haber terminado el doctorado, entonces si no, no la puedes pedir. Luego me encanta esto de vamos a patrocinar la investigación en España, luego lo que tú los obligas a irte 2 años fuera. Es horrible. Es una cosa tan maravillosa. Sí. Vamos, es muy complicado al final quedarte en la investigación porque por un lado es súper precaria, los salarios son dejan bastante que desear, pero por otro lado además es que te obligan a irte fuera, entonces si al final tú ya empiezas a hacer tu vida en otro país, muchas veces no te quieres volver. No te quieres volver, evidentemente. Entonces, bueno. Y sobre todo si pagan mejor allá también. Claro, es que además te vas y ves cómo se vive en otros lados de nivel de salario y eso. O sea, que también te vas y a lo mejor estás en Alemania, o yo que hago muchas estancias en Inglaterra, no se vive, o la calidad de vida es otra. Entonces también te quieres volver a España, ¿no? Como en tu casa en ningún lado. Pero bueno, por eso también lo de que ella se fuera afuera y
lo bueno, la buena suerte que ha tenido y el buen currículum que tiene, que le ha permitido luego que le den las becas para volver, porque luego son becas súper competitivas, que hay muy pocas plazas Ya, para un montón de muy gente que complicado. aplica. Entonces eso también ha tenido suerte y buen currículum, obviamente, no es suerte. El trabajo. Claro. Una pregunta, ¿tu tesis cómo se titulaba? Por si alguien la quiere buscar así algún día. Mi tesis tenía un título largo, a ver si Pero me bueno, de acuerdo. que con tu nombre y tu apellido y eso lo... sí, era caracterización de las propiedades del plasma para futuras plantas de potencia de fusión. Wow. Era, sí. ¿Y la tuya cómo va? Pues la mía, no sé ni si tiene título. Yo estoy estudiando la optimización de las partículas rápidas para evitar que se pierdan utilizando cámaras infrarrojas y campos magnéticos aplicados de manera externa. Vale. También un poco... Tengo que buscarle un título que suene mejor para Vale. cuando la defienda. Entonces, aquí es donde vienen las preguntas técnicas. Primero, hemos hablado de fusión y de fisión, que es diferente. Y segundo, ¿qué se hace en un reactor nuclear? Tan, tan. Bueno, Tan, tan. sí, podemos desarrollar un poco ahí, porque esto fue uno de los temas que yo intenté que quedaran allí claro en el seminario, Ujú. que cuando la gente me pregunta, bueno, ¿tú qué haces? Y digo fusión, la gente piensa que la fusión es lo que tenemos ahora mismo, la fuente de energía que ya existe, que pues eso, lo que decía ayer, que no sé si la gente ha visto Los Simpsons, pero bueno, lo que hacía, ¿no? Homer Simpson en la central nuclear, la fisión, que es lo típico de que es radiactivo y el uranio, etcétera. Y que bueno, también es la que está relacionada con los accidentes que ha habido, que también han hecho que tenga bastante Mala fama. sí. Pero lo nuestro no es fisión, no es la tecnología que ya existe, sino es una tecnología que estamos intentando desarrollar ahora, que todavía no se ha conseguido como fuente de energía, que es, en vez de, en el caso de la fisión, son elementos pesados como el uranio que se separan en elementos más pequeños o más ligeros y en ese proceso se libera energía. En el caso de la fisión es al contrario, tenemos elementos más ligeros como el hidrógeno o isótopos del hidrógeno, que intentamos unirlos para producir un elemento más pesado y en este proceso igualmente se libera energía también. Ujú. Entonces un poco eso, como el mismo principio pero en direcciones opuestas, como quien dice. Vale, uno de los grandes problemas de la fisión es los residuos. En el caso de que hubiera fusión, ¿también habría? No. Es buena pregunta. Hay residuos radiactivos también, pero son de más corta duración. Vale. Entonces eso facilita bastante todo el tema luego de cómo se tratan los residuos y el tema de los cementerios nucleares. Es verdad que en esto Pilar te puede responder mejor. que Sí, yo, porque que- es como que Sí. la energía nuclear está como muy demonizada. Sí, por el tema también esto de cementerios nucleares Y esto demás, además de los aunque accidentes. objetivamente sería una energía limpia. Claro, porque no Sí, tiene CO2. no No Pero- tiene CO2, no tiene emisión, pero luego tienes el problema de los... Aunque todas las energías renovables tienen cada una su Sí. problemilla, Ya, sí, pero Sí, al final el perfecto no es No hay nada. nada. Hay que ver con qué se puede lidiar al final mejor, ¿no? El tema de la fisión tiene residuos radiactivos que son de muy larga duración y por eso tienes que almacenarlos en los típicos estos bidones que se ven y que se entierran y quedan almacenados, que luego son también un problema ver dónde los pones, porque si ocurre cualquier cosa que luego no se sabe dónde están, de eso también hay como mucha discusión de cómo puede informar a civilizaciones futuras de dónde has puesto eso para que no lo abran. no, ya. Pero para el caso de la fusión es verdad que aunque hay residuos que están, sobre todo aparecen dentro de lo que es la propia estructura del reactor, los materiales que rodean el reactor, que se activan por neutrones. Esos residuos que se generan tienen una vida mucho más corta, ¿no? En 50, 100 años se llegarían a unos niveles de radiotoxicidad aceptables. E incluso hay una filosofía importante en el tema de la fusión de intentar reutilizar y reciclar productos que ya se puedan volver a usar o que se vayan desactivando, poder extraerlos y volver a utilizarlos en el futuro en otras plantas. Ah, Desactivando superinteresante. es como que dejan de... Sí, que dejan de ser radiactivos. Sí. Vale. Claro, entonces es una de las ventajas que tiene la fusión realmente respecto de la fisión en ese tema. Y dentro del campo, ¿a qué punto hemos llegado ahora? ¿Qué se ha conseguido? ¿Qué es lo que ustedes están intentando ver si vamos a fusionar? ¿Cómo, qué Sí, es lo más ¿dónde lejos estamos, hemos no? llegado? Pues también muy buena pregunta. Ahora mismo en Europa y en general en el mundo, digamos que se están siguiendo 3 pasos principalmente. Ahora mismo estamos en el primero, que son los reactores experimentales, que es simplemente eso, máquinas a una escala más pequeña, donde hacemos experimentos para entender la física que hay detrás de la fusión, que las inestabilidades que aparecen dentro del reactor,
y qué problemas podemos tener y qué soluciones les buscamos y cómo maximizar también al final el rendimiento de los reactores. Y bueno, también obviamente toda la ingeniería que hay alrededor, eso también. De crear las máquinas, sí, de construir las sí. máquinas, de bueno, eso de también mantenimiento en remoto cuando tenemos componentes que son radiactivos, etcétera. Todo eso se está empezando ya a hacer y los reactores que hay ahora mismo en funcionamiento tienen casi todo un objetivo común, que es dar información a un reactor que se está construyendo de manera en una colaboración mundial, que es literalmente países de todo el mundo, de Rusia, Estados Unidos, y Europa, un montón de países, India, ¿no? China, Japón y Corea, creo que son los países. Y se llama ITER este reactor, que lo están construyendo en Francia, en el sur de Francia. Y entonces es como se han puesto en común todos los esfuerzos mundiales para, con el conocimiento que se está adquiriendo en los reactores experimentales que están funcionando ahora mismo, en diferentes zonas, unirlo en uno. Claro, unirlo para un frente común, ¿no? Y eso, este reactor es ITER, que está ahora mismo, se está terminando de construir. Es verdad que se esperaba que estuviera ya más o menos terminado en 2025, 2026, pero bueno, por el COVID y por... Porque todas las obras al final siempre dices que Sí, van a una forma, siempre van a otra forma. Eso siempre ocurre. Claro, y además este reactor no sé, es enorme, o sea, es como de alto, no sé cuántas personas serían. Sí, o sea, tiene un radio, si os imagináis el tokamak, es como un donut, tiene la forma de donut del Tiene reactor, forma de donut, ok. y tiene un radio de 6 metros. Ok, wow. Sí, y de alto es bastante más porque al final tenemos como bueno, sí, que de alto es más alto que ancho, entonces es enorme. O sea, yo estuve allí, bueno, tú también estuviste hace unos es años. muy impresionante lo grande que es. Es una estructura que, bueno, si te pudiéramos enseñar fotos estaría genial porque es súper impresionante. Y entonces eso, como que ha habido muchos retrasos por la producción también porque se ha hecho de manera deslocalizada. Es decir, cada país que contribuye ha construido una parte de manera que se vaya repartiendo la industria, ¿no? Que no, si Francia lo está construyendo, que no se lleve quede... todo a Francia, claro, tiene lógica. Claro, entonces eso también aumenta la complejidad, ¿no? De que un país hace una cosa y otro país hace otra y luego hay que ponerlo todo junto. Luego que si los americanos no usan el sistema métrico y claro, lo tienen que pasar todo ahí, es un problema. Efectivamente, se parecen tonterías, pero es un problema. Se han caído puentes por eso, entonces... Son tolerancias distintas, cada industria fabrica las cosas de una manera y luego tienes que, al final, bueno, un tokamak tiene muchas partes, pero una de las principales igual la cámara de vacío. Pues os podéis imaginar si se construye la cámara de vacío, cada sector de la cámara la construye una industria, luego cuando tienes que unir eso y soldar eso para que quede perfecto y se pueda hacer vacío perfecto, es complicado. Vale, porque hemos estado hablando de la forma de un reactor, pero no, o sea, yo lo que tengo entendido por cómo funciona un reactor nuclear es hacer que las partículas choquen y se muevan muy rápido. Efectivamente. Ya está. Pero hasta ahí ha llegado mi conocimiento. Podemos intentar pintar un poco, ¿no? Una imagen mental del reactor. O sea, básicamente lo que tú dices, vamos a tener partículas dentro de una cámara que la llamamos, una cámara de vacío, dando vueltas, intentando tenerlas, dando vueltas todo el tiempo que podamos para que se choquen entre ellas al final, ¿no? Conseguir las máximas reacciones de fusión posible. Entonces eso, la estructura principal, bueno, también hay varios tipos de fusión. Nosotros trabajamos en lo que llamamos confinamiento magnético, que lo que utilizamos son imanes para mantener las partículas dando vueltas. Vale. Entonces lo que tenemos es una cámara de vacío, que es literalmente como suele tener eso, bueno, que de hecho es como una forma de manzana, ¿no? A lo mejor. Vale. Y alrededor de esa cámara de vacío tenemos imanes que hacen que las partículas vayan girando y en el centro se suele poner un transformador también, otro imán grande. Y entre todos los imanes hacemos que las partículas, intentamos optimizar el camino que siguen las partículas. Para que choquen. Para que choquen y se mantengan y no se pierdan también, porque si se pierden se van a la pared y estamos hablando de temperaturas de millones, miles de millones, bueno, miles no, pero 200 millones de grados centígrados, ¿no? Entonces... Obviamente, si se nos chocasen todas las partículas con la pared, sería un problema. Vale. Entonces intentamos, con los imanes lo que hacemos es como que el plasma levite, el conjunto de partículas no choque con las paredes, lo tenemos como dando vuelta alrededor del reactor, pero levitando un poco. Y bueno, le decimos el plasma porque al final a estas temperaturas tan altas que tenemos, plasma. Claro, ya no es gas, ya se han separado los iones de los electrones y tenemos el plasma, el cuarto estado de la materia.
Entonces eso sería como imaginarse como un donut de partículas, las partículas van dando vueltas así como en círculo y alrededor muchos imanes para mantener las partículas alejadas de las paredes. ¿Cómo metes las partículas dentro? Qué buena pregunta también. Eso de hecho es un poco el tema en el que trabaja Pilar, porque bueno, tú trabajas más con los gas puff y eso. Sí, se hace la inyección del gas todavía cuando no está a una temperatura tan alta y se hace al principio un plasma quizá de más baja temperatura en el que tiene esta separación y luego ya levantando una corriente a esos imanes, a esas bobinas para posicionarlo y luego se calienta más con sistemas de calentamiento externos. Vale. Que pueden ser como ondas tipo microondas y con aceleradores con partículas de alta energía que se inyectan contra el plasma y esas partículas por colisiones van calentando el plasma que tienes dentro, que está más frío y así lo vas calentando, lo vas subiendo la energía. Hasta que ya que consigues esa nube en forma de donut que se está chocando entre ellas. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves tú que esas partículas se están chocando? Pues en eso nosotros trabajamos mucho en diagnóstico. Porque al final eso, tú dentro del plasma no ves, ¿no? No sabes qué está pasando, entonces tenemos como muchos instrumentos de medida para, bueno, saber qué temperatura tiene, al final sabes eso, que se está calentando el plasma de verdad, qué densidad de plasma tiene, ¿no? Esos son como los parámetros quizás más importantes, temperatura y densidad, que son precisamente los que mide el diagnóstico en el que trabaja Pilar. Vale. Y luego, bueno, hay diagnósticos que miden un poco de todo. Yo trabajo más en diagnósticos que miden las partículas que se pierden en vez de las que están dentro. Vale. Entonces eso quizá ella te puede explicar un poquito más. Sí, yo he trabajado en el doctorado con diagnósticos de espectroscopía, por intercambio de carga se llaman, Vale. que básicamente lo que hace es inducir una reacción en el que una partícula que tiene un electrón y una que no lo tiene intercambian ese electrón. Okay. Y después de que eso pase, el electrón se queda en un estado excitado de energía y al desexcitarse emite luz. Y nosotros lo que hacemos es medir esa luz. Exacto. Y estudiando el espectro de emisión de la luz podemos determinar la temperatura, la velocidad y la densidad. Cuanto más intensa sea la luz, pues sabemos más partículas hay. Cuanto más desviada esté de su longitud de onda teórica, más velocidad tiene, que sería como un poco el efecto de las ambulancias. El efecto Doppler. Exactamente, el efecto Doppler, que cuando se acerca una onda hacia ti o se aleja, pues cambia un poco. Entonces básicamente ves que, sí, que el color se está alejando. Sí, cambia. Entre comillas. Sí, nosotros sí tenemos resolución en longitud de onda, entonces no miramos como tal el color, pero sí sería este tipo de información. Sí, exacto. Y bueno, hay un montón de diagnósticos para medir. Estas propiedades se miden en concreto las de los iones. Del plasma también habría diagnósticos para medir las propiedades de los electrones, que ahí también se utilizan láseres y cosas así, por ejemplo. Vale. Se podría disparar un láser a través del plasma y otro de referencia fuera del plasma y dependiendo de cómo se propague esa onda, cómo se propague el láser, puedes también estimar la densidad que tiene. Al final son eso técnicas, también es lo que vas a hacer ahora, ¿no? En el segundo doctorado, también. Segundo postdoctorado. Sí. Porque tú ahora en España, ¿qué estás? ¿El postdoctorado de qué trata? Pues también estoy en temas de estudios de tokamaks, de las propiedades del plasma en tokamaks. En este caso, ahora estoy trabajando en SMART, que es el tokamak que están construyendo en la Universidad de Sevilla. Vale. Que es un tokamak esférico, que tendría ya, en vez de la forma esta de donut que estábamos comentando, tiene forma como de manzanita. Okay. Es más compacto. Y allí estoy trabajando con otro alumno de doctorado en desarrollar un sistema que se llama Thomson Scattering, que es para medir las propiedades de los electrones. Ah, guay. Eso es muy guay. Vale, entonces hemos llegado ya, sabemos que cómo funciona el reactor, cómo metemos el gas, cómo medimos lo que está ocurriendo dentro. Bueno, de hecho, claro, lo que tú has preguntado, que es cómo sabemos que se están chocando. ¿Cómo sabemos que se están chocando? Es que no lo sabemos. Claro, eso es que, bueno, sí, cuando chocan lo sabemos porque cuando chocan, o sea, el tema de la fusión es conseguir que fusionar, unir dos núcleos, uno de deuterio y uno de tritio, sería el que se utilizarían en los Bueno, ¿qué es el deuterio y el tritio? El deuterio y el tritio. Sí. La tabla periódica, chicos, más. De hecho, estos no salen. No sale porque son... De los nuevos que tenemos los huequitos hechos, pero todavía no sabemos dónde ponerlos. No, son los primos o los hermanos del hidrógeno. Ok. Son variantes, por así decirlo, del hidrógeno. El hidrógeno sería como el elemento más simple, tiene un protón y un electrón.
Y el deuterio y el tritio también tienen un protón y un electrón, pero en el núcleo del claro, estamos átomo, hablando de iones, sí, yo me acabo de dar cuenta. Sola. en el núcleo tienen más neutrones. El deuterio tendría un protón y un neutrón y el tritio 2 neutrones. Claro, y son un más protón. simples y es más fácil unirlos. Lo que se Sí, entiende, o sea, porque sí. son iones del hidrógeno, que es más sencillo. Sí, y porque al estar utilizando elementos ligeros, como decía Alina, cuando unes los elementos ligeros es cuando liberas energía en el proceso. Ok. Entonces Por usamos eso- los más ligeros que hay. Por eso se Entonces, eligen eso, eso. ok. Sí, eso. Y dentro entonces- dentro de los posibles isótopos que podríamos utilizar el deuterio y el tritio, pues se ve que la reacción de deuterio y tritio es como la que es más fácil conseguir, como que va a ser más probable que ocurra a menores energías o temperaturas, que al final ya te digo, son temperaturas muy altas de Por todas eso muy ligeros formas, ya. pero bueno, Tiene es esa la ventaja. más, sí, la más ventajosa, por eso utilizamos deuterio y tritio. La idea es utilizar deuterio y tritio en la fusión. Claro, entonces, bueno, en el futuro cuando en tus máquinas tienes, o bueno, también en las máquinas que nosotros normalmente utilizamos en los experimentos de deuterio, también en las reacciones de fusión de deuterio y deuterio, se producen neutrones. Vale. Entonces nosotros sí podemos detectar los neutrones y al medir neutrones sabemos que se están... Claro, de repente viene produciendo. un aumento de neutrones o de la cantidad, Efectivamente. y dices, vale, aquí ha ocurrido, Sabes aquí que ha aquí ocurrido. están pasando esas reacciones. Sí. ¿Y son estables? No. La reacción, como O tal... sea, o el reactor. Ambos. O sea, la fusión o el proceso de tener las partículas rotando y tal, la fusión es complicada de conseguir, que por eso todavía no existe o no está establecida como una fuente de energía, ¿no? Y eso, y además mantener las partículas girando y tal requiere Mucha energía. Claro, de los imanes, necesita mucha capacidad de los imanes que tú utilices y que se puedan prolongar los campos magnéticos tan altos que necesitamos durante un tiempo suficiente para que la fusión al final sea rentable, que tú puedas conseguir o producir más energía de la que le estás metiendo al final, de la que te Claro. estás gastando en encender el reactor. Eso es un poco el objetivo de lo que te decía antes, que teníamos como varios pasos en Europa y en el mundo, que los experimentales, luego estaba ITER. Pues el objetivo de ITER es demostrar que se puede producir más energía de la que consumen, porque si no al final no vamos a poder producir electricidad nunca. Si estás gastando más electricidad de la que consumen no tiene No, tiene sentido. sentido. Entonces ahora en los experimentos, en los reactores experimentales, no estamos buscando conseguir más energía de la que metemos, estamos simplemente intentando aprender de lo que pasa dentro del reactor y ya con ITER sí esperamos que podamos producir más energía de la que estamos metiéndole dentro. Claro, y así porque demostrar la viabilidad de la fusión realmente. cuando tú tienes, imagínate que el ITER funciona y que efectivamente llega un punto en el que se ha conseguido mantener, extraer más energía. Aquí entramos en un tema social que les interesa económicamente añadir una energía nueva a las petroleras A ver, o algo así. O sea, esto ya es una pregunta de decir, si llegásemos a eso dentro de muchos años y ya seríamos capaces de obtener esa energía y ya de poder que esa energía pase a la utilización habitual. sí, a la red. O sea, obviamente a las petroleras no les va a interesar. Nada. Pero al final es que es un tema ya más social y del futuro de la humanidad, como quien dice, porque si seguimos utilizando los combustibles fósiles vamos a seguir produciendo CO2 y el cambio climático sabemos que va cada vez es peor, entonces no podemos seguir el ritmo al que estamos quemando carbón y utilizando el petróleo, entonces tenemos que encontrar fuentes de energías alternativas, que, o sea, obviamente las renovables, como hablábamos antes, están muy bien y el problema, o sea, son unas fuentes de energía que queremos utilizar, pero tienen un problema que es que son muy dependientes del clima y de la hora. Entonces, Y del espacio que estás utilizando, que es verdad que la energía nuclear, si tienes que hacer un reactor de X envergadura, bastante grande, estás ocupando un espacio, pero a lo mejor un campo de las placas solares y también o de Aerogeneradores. generadores Sí, sí. es también complicado. O sea, es un espacio que vas a tener que dedicarle a Eso. eso. Claro que al final todas las fuentes de energía tienen un poco sus pros y sus contras, ¿no? Pero que las renovables, si bien las necesitamos para dejar de emitir CO2 ahora mismo, tienen el problema de que son muy dependientes de si hace sol, de si hay viento, y entonces necesitamos una fuente que no dependa de estos temas, que tenemos ahora mismo la fisión, pero bueno, ya vemos que en muchos países están decidiendo cerrar los reactores de fisión, entonces Sí.
la fusión, pues eso, tenía la ventaja respecto de la fisión que veíamos antes, que, ¿no? que hay menos residuos radiactivos y bueno, también los combustibles que utilizamos son bastante abundantes, entonces... Sí, es hidrógeno. Al final, claro, Que es son isótopos del hidrógeno, Sí. ¿no? Entonces, al final también el uranio se acabará en algún momento, eso Sí, también lo hablábamos allí con Nacho de Fundoro, entonces... Que bueno, también es la otra, o sea, los combustibles fósiles no los debemos acabar, pero incluso aunque los acabáramos, se van a acabar. En Se va- plan, sí. el tema de la Claro. industria del petróleo también. Que no hay infinito. Por un No hay motivo o una por industria otro. infinita. llegará a Bueno, su ninguna fin. industria es infinita, pero en ese sentido. Entonces eso. Sí, obviamente a las petroleras y a la gente que se dedique a esta industria no le interesará que se desarrolle la fusión, pero es que al final no nos va a quedar otra si queremos permanecer como especie. O sea que... Como dentro de todos estos del día a día de ustedes de investigar, llegar al reactor, porque bueno, eso es otra, llegas al reactor, o sea, como que es un trabajo de oficina, es un trabajo de me voy con mi pata, yo me lo imagino el reactor y luego hay un cristalito como aquí con la ventana de la pecera de la radio y miras y le doy el botón y sale un láser. No. ¿Qué es? ¿Cómo es? Es bastante divertido, a mí me gusta mucho. O sea, es verdad que ahora mismo eso en España hasta ahora, hasta este año no teníamos reactores de fusión experimentales. Entonces nosotras en nuestros doctorados hemos hecho los experimentos en el extranjero. Sí. Ella, eso. Tú en el Reino Unido lo había leído. Sí, ella iba a donde hizo luego el postdoc en Múnich. Sí. Y yo hago mis experimentos en Inglaterra, en un reactor que está muy cerca de Oxford, en un centro que se llama Callam. Entonces, en el día a día nosotros estamos en Sevilla y hacemos mucha programación, mucho análisis de datos y mucha planificación también de experimentos y luego cuando llega, o sea, pasamos un proceso complejo para que nos den tiempo experimental en el reactor. Claro. Pues tenemos que proponer qué experimentos queremos hacer y justificarlo, ¿no? Y esto va dentro, obviamente, de unos planes europeos, no es que yo llegue y diga, quiero hacer esto, Vale, a ver qué pasa. sino que eso, participamos en proyectos europeos que tienen pues, objetivos En concreto. eso, en concreto y siempre de cara a ITER, ¿no? De aprender cosas que nos vayan a servir en ITER. Y entonces, bueno, nosotros eso, hacemos el proceso de pedir el experimento y de diseñarlo y ya cuando, en nuestro caso, como estamos en Sevilla y allí no hay reactor, pues cuando ya nos toca hacer el experimento, vamos al reactor que sea y estamos allí, preparamos los diagnósticos y en la semana que nos hayan dado el experimento, pues sí que estamos en una sala de control, que es lo típico como se ve en las películas, ¿no? De la NASA, a lo mejor, que son un montón de pantallas enormes. Ajá, vale. Y porque claro, tú el reactor no te puedes acercar. No viene. Eso está dentro de un bloque de hormigón bastante gordo. Y tú te quedas fuera y estás viendo en las pantallas, pues vas viendo... al final también los experimentos, en mi caso en el tokamak donde yo trabajo, que se llama MassU, los experimentos duran un segundo, literalmente. Entonces, en ese segundo tú tienes que rezar porque todo salga bien, todo lo que tú has pedido, que los inyectores de partículas se enciendan, por ejemplo, que es lo que me suele pasar a mí, que a lo mejor falla y no se enciende, Uy. entonces ahora has perdido tu descarga. Pero bueno, en general suele ir bastante bien, o el 80% de las veces va bien, o el 70%. Y eso ya luego haces a lo mejor en un día, eso depende mucho de la máquina, ¿no? Cómo se organiza, pero en mi máquina a mí a lo mejor me dicen, bueno, pues tienes toda la mañana y tienes 8 descargas, y hago 8 descargas son como eso, 8 veces que encendemos el reactor y lo Sí. apagamos. Y yo en esas 8 descargas pues tengo un plan que a veces funciona, a veces no. Y ya luego me voy a mi casa y me puedo pegar 2 o 3 meses o 4 o 5 analizando los Los resultados datos de esas descargas. de esa descarga. Y porque hacemos también muchas simulaciones con modelos teóricos para entender los resultados que hemos obtenido, ¿no? Para analizar un poco las descargas tenemos que hacer también simulaciones y ver cómo se compara con lo que se predecía, con la teoría, etcétera. Entonces es un poco eso. A mí me gusta porque mezcla un poco de trabajo en el sitio, de a veces tienes que apretar tornillos porque tienes que instalar una cámara o tienes que asegurarte de que el diagnóstico está funcionando antes de hacer el experimento. Luego tienes la planificación de los experimentos, que también para mi gusto es bastante interesante. Y luego pues tienes un poco de análisis de datos y simulaciones y también trabajamos con el ordenador mucho, que bueno, eso, yo como ingeniera pues también me gusta hacer un poco de programación y tal. Entonces, eso, es un poco una mezcla de todo. ¿Y tú Sí. en el Max Planck? A mí me pasó igual, sí. Exactamente. También somos, bueno, es que las dos somos experimentales, entonces tenemos como este trabajo que tiene pues, varias partes, la parte de los experimentos, de los diagnósticos, de
lo que decía Lina, que a veces igual está conectando fibra o instalando no sé qué, o calibrando el diagnóstico, o que está haciendo los experimentos o analizando o haciendo simulaciones. Entonces como que toca así un poco, hace un poco de todo. Sí. Luego es verdad que hay Muy gente que es variado. más teórica, que si solo te gusta la teoría, pues obviamente hay un montón de teoría ahí para pelearte con las ecuaciones y todo lo que tú quieras. Pero hombre, en mi caso no es, porque también nosotras no somos físicas como tal, No, ya, nuestra claro, no son base física no. teórica hablando. Claro, no es tan teórica, entonces es verdad que a mí si me pone a hacer teoría yo no aguantaría nada. Pero bueno, también tiene que haber gente que lo haga, porque si no... Que la gente pata. Claro, tiene que haber gente para todo, sí. Tengo una pregunta un poco chorra. ¿El reactor está bajo tierra? ¿O es una idea que tengo yo preconcebida por algo en concreto? No, No está bajo tierra. o sea, pero- puede que alguno esté bajo tierra, pero los nuestros, eso, es verdad que están protegidos con paredes de hormigón para que no se escapen Sí. los neutrones principalmente, ¿no? Pero no, ITER, por ejemplo, también está a nivel del suelo, sí. No, vamos, yo no caigo en ningún reactor que esté bajo tierra. Y aquí solo tenemos el que están mencionando ustedes, que tiene forma de manzanita en Sevilla. Efectivamente, o sea, en España es verdad que había ya un reactor que es un tipo un poco distinto. El nuestro, como te decíamos, se llaman tokamaks. Ujú. Y básicamente el tokamak es un concepto un poco más simple. Dentro de los que utilizan los campos magnéticos, ¿no? Los imanes, tenemos dos tipos. Los tokamaks, que son bastante simples porque son simétricos alrededor de lo que es el toro, el donut. Sí. Son simétricos, entonces eso simplifica mucho los cálculos. Pero necesita lo que te comentaba antes de que le metamos en el centro del Otro donut, le tenemos que meter otro imán. Y eso nos limita un poco la duración de los experimentos. Vale. Y entonces hay otro tipo de reactor de confinamiento magnético que se llama Stellarator, que es bastante más complejo porque al no utilizar el imán del centro lo que hace es que los imanes que están rodeando el toro tienen una forma muy específica, como muy en reversa. Vale. Entonces son mucho más difíciles de construir y de fabricar y de diseñar. Y por eso se han utilizado menos ahí en la historia, como que siempre la gente se ha centrado en el tokamak porque era más fácil. Pero bueno, ahora como tenemos ordenadores más potentes y eso, pues la investigación en fusión se está centrando mucho también en los Stellarators. Y en España precisamente Que dura más había... tiempo también los... Claro, ahí no estás limitado por el imán del centro, entonces te duran los experimentos más. Es una ventaja que tiene, que parece que la gente pues por eso está apostando más. Las empresas que están surgiendo ahora también en el mundo y eso, está apostando más por el camino del Stellarator. Y en España teníamos un Stellarator en Madrid, que vamos, que tiene ya bastantes años, desde 1997, que se llama TJ2, el TJ2. Del CIEMAT. Sí, eso es CIEMAT, que es el Centro de Investigación energética, medioambiental y tecnológica. Ok. Entonces, bueno, teníamos ese ya y ahora estamos construyendo el primer tokamak, que es eso, en la Universidad de Sevilla y que ya lo terminaron de construir o de montar hace un año ahora, un año y medio. Y ya en diciembre de 2024 tuvimos el primer plasma, pudimos hacer encender el reactor ya con su gas y darle corriente a los imanes y eso, entonces ya está en un momento bastante emocionante el estado del reactor, porque ahora empezarán a hacer los experimentos. ¿Hay empresas que se dedican a hacer reactores? Ahí recientemente han empezado a entrar muchas compañías Privadas, privadas. a lo que me refiero, eso. Públicas Sí. entiendo que sí. O universidades y demás. Claro, el origen, ¿no? Yo creo de la fusión ha sido más público porque no estaba tampoco a lo mejor muy claro si iba a ser rentable económicamente o no. Sí, porque en también es un cuanto- juego a ver si funciona, ¿no? Es como muy interesante porque es como estoy probando algo que no para ver sabemos- cómo reacciona. Sí, Cómo literal. es su reacción y claro. No eso se sabía que iba a no da pasar. rentabilidad ninguna. Eso es por amor a la ciencia pura. Claro. Pero ahora ya como parece que la gente sí le está viendo La el rentabilidad. futuro, pues han empezado a entrar un montón de compañías, principalmente en Alemania, un montón de empresas que quieren construir Stellarator, sí. Y en Estados Unidos, al final son donde más startups y empresas están apareciendo. Pero Ok. bueno, eso siempre significa que lo estamos haciendo bien. Que le ven viabilidad económica, por si no la empresa no se mete ahí a Ya. gastarse el dinero. Así que sí, es reciente, realmente a lo mejor será de los últimos 10 años, una cosa así, pero los datos chocan mucho la cantidad de dinero que se ha empezado a invertir, porque ahora además en el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ha creado también como una especie de startup, ¿no? Una empresa ligada al instituto, pero es una compañía privada. Entiendo.
Y ahí han invertido, pues, yo qué sé, todos los multimillonarios estos de Estados Unidos, que los de Amazon, bueno, es que no sé exactamente quién, pero la gente que tiene mucho dinero ha empezado a meter mucho dinero en fusión en la empresa esta que se llama Commonwealth Fusion System. Commonwealth, no sabemos eso. Sí, y eso a mí me anima porque pienso que significa que de verdad confían en que esto va a darles dinero a ellos, si no al final no se gastarían ellos el dinero, no lo invertirían en fusión. Así que bueno, ya veremos a ver. Vale. Y la casi última pregunta, porque en verdad ya llevamos casi una hora, son 20. ¿Ah, sí? Sí. Impresionante. Siempre ocurre, se empieza por uno a hablar y no se da cuenta. Se pasa el tiempo. ¿Qué de todo este proceso de investigación que han tenido, ahora tú con el doctorado, tú que acabas de acabar y estás ya con el segundo postdoctorado, cuál es el momento más gratificante? Es decir, no solo del doctorado en sí, sino que es el momento que he dicho, esto ha funcionado, al fin lo he conseguido, este dato que ha aparecido aquí me acaba de hacer clic la cabeza. Yeah. O simplemente el hecho de decir, mira, me he un doctorado y ya está. A ver, Quizás sí. Hay mucho en el doctorado de manejar que las cosas no salgan bien también. sí, De manejar la frustración. frustración. Pero yo diría que sí, el defender la tesis. Claro, Y yo antes de eso no lo eso, tenía. claro, antes de eso, pues yo creo que, no sé, bueno, a mí me gustaban mucho las conferencias, porque era una oportunidad para tú un poco atar lo que había hecho, terminar de cerrar cosas y discutirlas con la gente. Y entonces pues también veía si la gente está interesada en lo que tú haces, si te dan ideas nuevas, es un momento también muy de discusión. De validación también. Sí, entonces vuelves un poco al trabajo con cosas nuevas que has pensado, con gente que está contenta con lo que has hecho, con también, como tienes que presentar eso, pues le pegas un apretón al trabajo y al final también... Los seres humanos funcionamos al límite. Sí, En el límite del horario de tenemos que entregar esto todo el día y es a las 12 y lo entregas a las 23:59. Sí, sí, totalmente. Pero sí, yo creo que para mí quizá eso. Sí. Yo es verdad sé. que las conferencias me gustan mucho, pero justo en diciembre de este año tuve un momento que fue muy gratificante porque eso, había estado planificando unos experimentos un montón de tiempo, era la primera vez que los planificaba Sola, por así sí, decirlo. Sí. O sea, que al final nunca trabajamos solos, nosotros trabajamos en equipos enormes, pero como que yo lideraba un poco la planificación porque al final cuando tú empiezas no tienes ni idea y vas un poco a remolque de tu supervisor o la persona con la que tú trabajas en los experimentos. Pero este año ya, como estoy un poco más avanzada en la tesis, ¿no? Ya casi para empezar a escribir, pues pude diseñar yo los experimentos y además, por circunstancias de la vida, tuve que ir yo sola a hacerlos a Inglaterra, que normalmente voy con, pues o está mi supervisor allí o voy con algún compañero porque operar los diagnósticos y hacer los experimentos a la vez un poco... Un poco sí. Sí, acaba un poco loco. Y entonces me tocó ir a mí sola y estuve haciendo allí lo que llamamos como de coordinadora de los experimentos, Scientific Coordinator, y fue muy chulo al final porque tenía yo que estar hablando con todo el mundo, pendiente de que todos los diagnósticos, no solo el mío, estuvieran midiendo, pues eso, que yo pudiera saber la temperatura de los electrones, que estuviera funcionando las cámaras infrarrojas, que era lo que yo quería utilizar en esos experimentos, que se hubieran encendido los inyectores de partículas, ¿no? Como que tenías que estar pendiente de todo a la vez y además de que el experimento o del resultado que tú querías tenerlo, porque también si no, es un poco para nada. Porque si no tienes que pensar un poco sobre la marcha cómo dirigir el experimento para la siguiente descarga cambia lo que sea en el momento. Y la verdad es que me gustó mucho porque me sentí que al final también, tú sabes, tenemos un poco siempre el síndrome del impostor, ¿no? Sobre todo en mi caso, que yo qué sé, soy ingeniera, no tenía ni idea de física, yo estaba allí a ver que empecé la tesis sin tener ni idea del tema. Y ya por fin como que sentí que entendía un poco lo que estaba haciendo y fue como, bueno, solo he tardado 3 años, no ha sido tanto. Entonces estuvo guay, la verdad, fue una semana muy intensa porque además que como que tuve 2 o 3 días que no me dio tiempo ni de comer, en plan, fue loquísimo, pero fue muy, muy gratificante, fue un momento que yo creo que para mí va a ser de los mejores de los no creo que ya tenga otros, sí. Hacer experimentos es verdad que es divertido. Tiene mucha adrenalina por lo que dice Lina también de la toma de decisiones en el momento porque tú vas con tu plan, pero luego el plan se va por la ventana. Y que eso es cuestión de un segundo lo que dura la descarga, en hace un poco más larga, pero en mi caso es que si en un segundo no te salió bien, pues... Porque es más larga.
Es un poco más grande. Vale. Sí, y dura, en vez de un segundo, pues dura 10, 8. Claro. Pero Es un poco más avanzado, ¿no? A lo un poco mejor. más grande, sí. Ok. Entonces, bueno, eso fue un momento chulo, la verdad. Con ese momento me quedaré. Además estaba allí también Pilar apoyando, menos mal. Porque si no, sí que no habría comido ninguno de los días. Pues eso. Muchas gracias, chicas, por venir, por el ratito aquí en la radio. Si hay algo más que quieran comentar, que, no sé, animar a la gente a estudiar ingeniería. Sí, a las mujeres A las también. mujeres específicamente, que es una no aparecen en la ingeniería nunca. Sí, es verdad que en nuestro grupo hay bastantes mujeres porque una de las que montó el grupo, que organizó el grupo, es una mujer que además le dieron hace no mucho el premio de Princesa Girona de investigación aquí en España. Y hombre, ella se ha encargado también de... Te recluta. Sí, pero hacen falta que nuestro grupo son casi todos hombres y echamos de menos a las mujeres y también pues que nos suban el sueldo ya. Estamos pidiendo. Por favor, Muy bien, Juanma subida de Moreno. sueldo, por favor. Sí, sí. Y pues nada, muchas gracias por venir. Creo que el seminario fue ayer. No me recuerdo, ¿se suben, se graban y se suben? Sí. Efectivamente. Así que en la página de Fundoro, si quieren oír a Lina, y yo no sé si Pilar, tú hablaste ayer. No. Pues nada. A Hasta la Lina próxima. pues esperen, a lo mejor en estos días ya estará subido, si no está subido ya. Y no está subido ya, gracias Nacho. Y nada, pues muchas gracias. Ha sido súper interesante. Yo a mí me han resuelto un montón de dudas que tenía, porque yo lo que tenía era la imagen de eso, como el Simpson, como tú dijiste, Claro. con el manguito y con el uranio con el hierrito. Y eso, pues genial. Muchas gracias. Encantada, chica. Muchas gracias a ti.